Muy buenas tardes a todos. Se abre esta sesión académica pública y solemne para recibir como académico correspondiente en esta Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla al ilustrísimo señor don Carlos Rosado Cobián. Excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta real institución, ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, secretario general de la misma, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, muy bienvenidos a esta casa para esta tarde, como he dicho, proceder a la recepción de nuestro ya compañero, el ilustrísimo señor don Carlos Rosado Cobián. Siguiendo el protocolo de este tipo de actos, en primer lugar le damos la palabra al secretario general, don Fernando Fernández, para que proceda a la lectura del extracto del acta de elección del nuevo académico correspondiente. Según consta en el libro de actas de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 31 de mayo del año 2022, se acordó nombrar académico correspondiente en Cádiz al ilustrísimo señor don Carlos Rosado Cobián, en atención a sus méritos en el fomento de las artes audiovisuales españolas y su capacidad para proteger, investigar y difundir la cultura en general y las bellas artes en particular, de todo lo cual, como secretario general, doy fe, en Sevilla, a 11 de abril de 2023. Muchas gracias, señor secretario. Y a continuación le damos el uso de la palabra al ilustrísimo señor don Juan Ruesga Navarro, académico numerario de esta Real Corporación y tesorero de su Junta de Gobierno. El señor Ruesga puede iniciar su intervención. Gracias, presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, miembros de la Academia, señoras y señores. Es un honor dar la bienvenida a esta Real Academia de Bellas Artes de Sevilla a Carlos Rosado Cobián como miembro correspondiente por Cádiz y reconocerlo como figura destacada de las artes visuales andaluzas que se ven fortalecidas en esta academia con su presencia. De amplia trayectoria y sobrados méritos, mencionaremos a continuación algunos de los más relevantes que justifican plenamente su incorporación a esta institución. Malagueño de nacimiento, vive desde muy temprana edad en Cádiz, donde cursa su bachillerato. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado del excelentísimo Colegio de Abogados de Cádiz. De fuerte compromiso y participación en las instituciones, es académico de número de la Academia de la Televisión de España, académico asociado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, socio de número del Ateneo Científico, Literario y Cultural de Cádiz, miembro distinguido de la Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos, ponente y profesor visitante en universidades españolas y extranjeras sobre derecho audiovisual, propiedad intelectual y diversas temáticas relacionadas con el audiovisual. Destacan, además, en su trayectoria personal y profesional, las responsabilidades públicas en años de gran importancia para la actual Andalucía, como, por ejemplo, haber sido elegido miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía para Andalucía, concejal del Ayuntamiento de Cádiz, diputado por Cádiz en el Parlamento de Andalucía y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía. Ha recibido premios y distinciones notables y variadas en su trayectoria, como por ejemplo Medalla de Oro de Andalucía, Medalla del Parlamento de Andalucía, Premio Eduardo Hinojosa en Ciencias Jurídicas, Premio Marcelo Espínola de Comunicación y Premio de Turismo de la Junta de Andalucía en Excelencia en la Gestión.
Desde 1987 orientó su actividad en el campo del cine y el audiovisual, creando y dirigiendo la Fundación Audiovisual de Andalucía, con otras personas aquí presentes, que fue la primera organización cuyo objeto era crear las condiciones para que Andalucía fuese destino de los rodajes más selectos de cine y difundieran su extenso y variado patrimonio, sus espacios físicos, urbanos, y contribuir al conocimiento de la historia, la cultura y la riqueza de la región, aprovechando la importante difusión que el cine genera. En la actualidad, es presidente de Spain Film Commission, fue el primer presidente de la misma y lo es en la actualidad, habiendo contribuido a que España se convierta en un destino para el rodaje de películas y series de televisión que han difundido su cultura, patrimonio natural y monumental. También fue creador y primer director de la Andalucía Film Commission, la entidad más antigua de las creadas en España como oficina pública especializada en la promoción del territorio y la industria cinematográfica y también de los profesionales de la industria cinematográfica. Para promover el turismo de cine y difundir los lugares de rodaje de las numerosas películas mundialmente famosas, dentro de la Andalucía Film Commission se creó el portal web denominado Andalucía, un destino de cine, que difunde rutas de cine, de información, etc. En la actualidad también es miembro acreditado de la Asociación Internacional de Comisionados de Películas, que es la organización mundial que agrupa a la Film Commission de todo el mundo, y miembro de la Junta Directiva del European Film Commission Network. Ha publicado numerosas obras, pero quería destacar 2 o 3 nada más. Por ejemplo, Cine y Turismo, una nueva estrategia de promoción del año 2000, Andalucía y su proceso autonómico del año 81, el marco jurídico y político de la televisión pública del año 90 y el espacio audiovisual andaluz, limitaciones actuales y opciones futuras del año 98. Ha escrito numerosos artículos sobre estos temas en prensa nacional y extranjera. El señor Rosado Cobián ha escogido como tema para su discurso de ingreso en esta academia la preservación del patrimonio, las ciudades y la cultura a través del cine, en el que nos ilustrará sobre la significación del cine y el audiovisual en su peripecia personal y las capacidades que tiene el medio para proteger, investigar y difundir la cultura en general y, en el caso de Sevilla, aunque ha tenido notables referencias en el pasado por la fotogenia de algunos lugares y edificios sevillanos, apenas vislumbramos, entiendo, al día de hoy las posibilidades que el medio audiovisual y su previsible evolución tecnológica nos ofrece como herramienta de difusión y conocimiento, sin olvidar la importancia que tiene como testimonio y documentación para contar lo que somos y lo que hemos sido. Como máquina de mirar, pues eso es el cine en el fondo, deja impresas sensaciones e imágenes en nosotros que son más evocadoras en algunos casos que algunas realidades, como comprobaremos en su discurso. Apreciado Carlos, los académicos de la sección de Artes Escénicas y Visuales, Antonio Pérez Pérez, Andrés Moreno Mengíbar y yo mismo, en nombre de la Academia, nos sentimos muy honrados y fortalecidos con tu presencia entre nosotros y estamos seguros de que contribuirás por tu capacidad y amplios conocimientos al logro de los objetivos y deberes de esta institución. Bienvenido a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Muchísimas gracias, don Juan Rueja, por su interesante y documentada presentación del nuevo académico y, tal y como está previsto en el orden del día, de inmediato le damos la palabra a don Carlos Rosado Cobián para que pronuncie su discurso de recepción titulado La preservación del patrimonio, las ciudades y la cultura a través del cine. Cuando guste. Con la venia, señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, excelentísimas e ilustrísimas señoras académicas, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a todos ustedes,
muchas gracias por acudir a este sobrio pero emocionante para mí acto que me permite hablarles esta tarde. La parvedad de mis merecimientos para formar parte de esta docta institución me va a exigir intentar aportar alguna idea que pudiera suscitar interés acerca del tema elegido para este discurso de ingreso que colma mis aspiraciones, merced a la generosidad de ustedes, compañeras y compañeros ya de la Real Academia. Me aventuro a hacer algunas consideraciones acerca de un tema complejo, la preservación del patrimonio de las ciudades y la cultura a través del cine, porque une dos de mis preocupaciones vitales, mi vínculo con el cine y con dos ciudades que han dado sentido en mi vida, Cádiz y Sevilla. Permítanme acercarme a un recuerdo de mi infancia. En mi interior, yo debía haber titulado este texto de cómo una película cambió mi vida para siempre, aunque no lo supe hasta mucho tiempo después. ¿Cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida?, escribe una apasionada del mundo clásico y seguramente inspiradora de infinitos caminos, como infinito ha sido su junco, la laureada escritora Irene Vallejo. ¿Cuánto tardamos en reconocer a los que siembran en nosotros una vocación, una actitud, una visión del mundo? Estoy usando ahora las palabras de Ana Iris Simón. El cine ha sido transversal en todas las acciones de mi vida, pero empecemos por el principio. Un niño de 8 años, en el Cádiz lúgubre, pese a la claridad natural, en la larga noche de la dictadura, en el año 59 concretamente, 2 años después de su estreno en el mundo, se encuentra en su butaca del cine municipal, ya desaparecido como tantas salas en las que forjamos nuestro universo vital, dispuesto a enfrentarse a la gran experiencia de ver la película El puente sobre el río Kwai. Sea porque en ella no había sexo ni discursos peligrosos para los guardianes oficiales de la ortodoxia fascista, sino férrea disciplina militar nos dejaron verla a los niños y a los adultos de la España franquista. Los censores de la época no pensaban nada más que en lo que podía socavar al régimen y descarriar a los súbditos que estábamos estabulados en un sistema cerrado, opresivo y feroz, en el que la cultura era una especie de artefacto peligroso que podía imbuir en el ciudadano la funesta manía de pensar. Pero el cine tiene una capacidad expansiva difícil de limitar con censuras, porque abre ventanas y muestra un horizonte imposible de cerrar o de reducir al corto panorama que se divisa desde el pequeño puente entre la pantalla y el niño, con los ojos recién abiertos a las incógnitas de una vida que desconoce pero que sabe que está ahí fuera. Volvamos al puente sobre el río Kwai. El director de la película, Sir David Lean, arma una película del género bélico, pero para el espectador sensible ofrece un complejo discurso visual que sobrepasa la simple historia de la construcción por unos soldados británicos prisioneros del ejército japonés de un puente para que la milicia invasora nipona pueda atravesar el mítico río Kwai y con ello tratar de ganar la guerra en una Birmania agreste contra las tropas del Imperio Británico y sus aliados americanos. No he venido aquí a glosar una película conocida y ganadora de 7 Oscars, pero sí a dejar ante ustedes algunos de los elementos de los que partir para sostener la modesta tesis que figura en el título de mis palabras. No me resisto, sin embargo, a mencionar que el excelente guión de esa película, merecedor de un Oscar, fue recogido por el autor de la novela, Pierre Boulet, en el que se basaron los guionistas, y no por los guionistas de la película, que fueron Foreman y Wilson, que fueron víctimas de la caza de brujas del tristemente recordado senador McCarthy, quien les acusó de ser comunistas y de prácticas antiamericanas en la nueva versión del grito atronador de Muera la inteligencia. No pudieron ni siquiera poner su nombre en los títulos de créditos de la película ni ejercer su profesión y hubo que esperar hasta el año 85, con ambos guionistas ya fallecidos, para reconocerles como titulares del Oscar que la barbarie margartista les arrebató. Empecemos por decir que la película se rodó en Ceilán, lo que me permitirá más adelante adentrarme en el controvertido asunto de la utilización de escenarios de un lugar para ambientar una historia situada en otro distinto, incluso inexistente, imaginario, y que ocupa un espacio medular de mismo de estas aportaciones al asunto que aquí me tiene ante ustedes. El niño, fascinado con la historia en que se sumergía, desconocía esta cuestión, es decir, cómo utilizar para representar un lugar otro diferente, que produce una doble verdad, la del paisaje real y la del paisaje cinematográfico. Luego, si hubiera un lugar, creo que sí, volveré sobre este tema.
Lo cierto es que el niño estaba asistiendo a un relato épico en un lugar cuyas circunstancias físicas le eran tan ajenas como para desear que el destino le permitiera conocerlas algún día, cosa que por razones que no hacen al caso acabó por ocurrir. La película de la que me valgo para situar mi reflexión se adentra en una variedad compleja de valores que se someten a juicio del espectador. Y con la madurez, el niño acaba por comprender los mensajes que el relato envía, porque el espectador ya ha entrado en una dimensión mágica y se integra en lo que está ocurriendo en la pantalla. Sigo valiéndome de esta película. La simpatía del público con la firme posición del coronel Nicholson, interpretado por el inolvidable actor inglés Alec Guinness, ganador de un Oscar precisamente por su extraordinaria representación del militar inglés, es un factor importante, pero pronto el espectador comprende que los soldados británicos están construyendo un puente, siguiendo las órdenes de Nicholson, que va a servir para que Japón gane la guerra a los aliados, y asiste al empecinamiento del militar inglés por terminar de construir un puente perfecto que demuestre la superioridad técnica británica, ese orgullo de pertenencia al imperio frente a la decisión pragmática de los comandos americanos encargados de volar el puente. Y finalmente el comandante inglés activa con su cuerpo herido de muerte la máquina que vuela su obra personal mientras intentaba impedir que los aliados la destruyeran. En esta película se condensan varias de las claves que me propongo desarrollar ante ustedes, no sin pedirles benevolencia si mis tesis no están, seguramente será así, si no están a la altura de otros discursos precedentes y que muestra bastante de su generosidad intelectual. Es momento de expresar mis agradecimientos. En primer lugar y especialmente agradezco a la Real Academia por la correspondencia con Cádiz, mi ciudad, porque aunque mi madre me llevara a nacer a la luz de Málaga, soy un hijo de la trimilenaria urbe fenicia. Cádiz forma parte de mi sentido de la vida, aunque no soy de los que han recibido el don de la gracia gaditana, sí tengo en mi ADN rasgos que los gaditanos y gaditanas poseen y con las que hemos recorrido el mundo. Y no quiero olvidarme en este momento de mi padre, cubano de nación, y de mi madre, madrileña, pero familiar directa de Francisco Fernández Golfín, diputado doceañista liberal, fusilado en la playa de Málaga con Torrijos, víctima de la tradición realista, que me enraiza aún más con el Cádiz de la Constitución del 12, del que me siento legatario como todos los gaditanos. Y por qué no decirlo, siento la nostalgia del Cádiz ilustrado que acogió a la intelectualidad del siglo XIX, que fue una ciudad burguesa, culta y emprendedora. Estoy hoy junto a mis hijos, Carlos y Cristina, mientras su hermano Eduardo nos escucha desde Australia, sus cónyuges y algunos de mis nietos y nietas que están, Alejandra, Álvaro y Sonia, tengo más. Y estoy también rodeado de los amigos y las amigas que me han acompañado, y yo a ellos, en la ya larga andadura de mi vida, vivida la mayor parte de ella aquí en Sevilla, que al acogerme me convertiría en un ciudadano agradecido. Y es el momento también, naturalmente, para agradecer al académico, escenógrafo y arquitecto amigo mío, Juan Ruesga, por su interés, que espero no decepcionar, en abrir la academia a perfiles tan diferentes como es el mío. Y, cómo no, al académico Antonio Pérez, con el que comparto ocupaciones y gran amistad. Su recorrido vital y profesional ha sido siempre una inspiración para mí. Gracias. Nunca pensé que el destino me depararía la fortuna de estar aquí hablando de un tema que ha nucleado mis vocaciones vitales. Las ideas y modestas aportaciones que les estoy relatando son las de un autodidacta. El destino me permitió hacer algo que un burgués responsable pocas veces tiene oportunidad de realizar, ir cubriendo etapas de la vida personal y de la sociedad a la que pertenece con actividades diferentes. Juan Ruesga ha glosado creo que con exceso mi modesta biografía, pero pertenezco efectivamente a esa generación de jóvenes profesionales que detuvo el ejercicio de su carrera, yo soy abogado, para cumplir con la obligación de contribuir a la construcción de la España democrática en las décadas de los 70 y los 80, y salvo excepciones, los cargos públicos que me fueron conferidos lo fueron en representación de Cádiz, como concejal, ya se ha dicho, de su primera corporación democrática, y como diputado. Pero tras una larga carrera como abogado entre Cádiz y Sevilla, tuve la fortuna de dedicarme a tareas entonces poco habituales en el ámbito de la esfera conceptual y ejecutiva del audiovisual. De nuevo, el destino puso en mis manos, allá por los años 90, la dirección de una fundación dedicada al desarrollo de la industria audiovisual andaluza, impulsada por los responsables entonces de la Radio y Televisión de Andalucía. Y la primera decisión que propuse tomar, como así ha glosado también Juan, fue crear Andalucía Film Commission, cuyas funciones
objetivos y retos tuve que ir explicando a quienes no habían oído hablar de esta organización ni en Andalucía ni en España. Y así puse en marcha la primera oficina de esta naturaleza en todo el país. Todo lo que hicimos después no hubiera podido realizarlo sin la colaboración mantenida hasta la fecha, entre otros muchos colaboradores, pero muy especialmente de Piluca Querol, actual directora de la Fundación, una colaboradora incansable y brillante, y de otros amigos como Eduardo Trías, amigo y compañero, y veo aquí también a Rafael Camacho, entonces director general de la RTVA, al que le debo expresamente una gran parte de los logros que luego obtuvimos por su generosidad y su confianza en nuestro trabajo. Hoy tengo el honor de presidir, como ya he dicho, una red con más de 40 oficinas en toda España, cuya creación fue otro empeño. Acabo, perdonar la digresión de llegar de Australia y de explicar a las autoridades y miembros de la industria audiovisual australiana lo que la Springfield Commission, que así se llama la organización que presido, tiene encomendado por el Gobierno español, hacer de España un destino de primer nivel para el rodaje y producción de obras audiovisuales, como antes nos encomendó el Gobierno andaluz y seguimos realizando hasta la actualidad, y a esto me dedico. Créanme que no era mi intención hacer esta breve inmersión autobiográfica, pero no sé explicar la tesis que está en el núcleo central de estas palabras sin contar cómo he llegado a ellas. El cine como manifestación social. Podríamos hablar antes que del cine, de la fotografía etnográfica, en la que se alza la figura de Ortiz de Echagüen, que viene a nacer 10 años antes de que los hermanos Lumière presentaran el cinematógrafo y cuyos retratos de los frailes de las órdenes mendicantes en la España de los años 40 del siglo pasado son tributarios, si me permiten el atrevimiento, de los cuadros de Zurbarán por la textura de la estameña, de las sayas, de los cartujos y otros clérigos. Todo gracias a la técnica del carbón fresón, con el que preparaba el positivado, convirtiendo las fotos en obras artísticas de gran calidad. Conservo como una joya heredada de mi padre un ejemplar de la edición Príncipe de España Mística, un libro precioso, pero podemos hablar también de las estampas imperecederas de la España rural, llena de miserias, con la que, con un naturalismo fóbico y implacable, retrató Ortiz de Echagüen la postración y al tiempo el orgullo de las tradiciones de los pueblos de Castilla, sin olvidar que fue de los primeros fotógrafos de guerra, dejando unas fotos extraordinarias de Marruecos y la tristemente célebre Guerra del Rif. Pero no es el retrato estático, por evocador que sea, lo que pretendemos analizar, aunque sin él no estaría yo aquí, ni siquiera aquellos géneros audiovisuales de imágenes en movimiento tan importantes como el documental, desde que los Lumière filmaran la primera salida de la fábrica, o en España Jimeno la misa de 12 saliendo de la Basílica del Pilar. El cine, la ficción audiovisual lo aúna todo eso y mucho más en cuanto atrapa al espectador en la red de las emociones cuyo vínculo es de una fuerza difícilmente superable por otras manifestaciones culturales con las que compite. Debo indicar a estos efectos que hablar de cine supone hablar de una modalidad de la creación artística que usa las imágenes para expresarse y, por tanto, los contornos conceptuales del cine cada vez son más imprecisos, teniendo en cuenta, además, que los nuevos formatos y avances tecnológicos generan nuevos procesos de creación igualmente válidos. Pero a nuestros efectos deberíamos analizar cuál es el impacto de la obra en el espectador que se introduce en la historia y en esa inmersión. Es esa inmersión la que otorga al cine el valor intenso que tiene en lo que se refiere a la inducción de hábitos, de reflexión intelectual, consciente o no, de creador de tendencias, etc. La escritura nos hace percibir una riqueza que tal vez no nos permite la mirada directa, no pasada por el filtro de la ficción. Esta referencia brillante a la literatura que hace José María Merino encuentra encaje perfecto en relación con el cine. La ficción, lejos de desdibujar la realidad, la recrea y la hace más amplia. Nos permite ver más y más intensamente cosas que la mirada directa no nos concede. Aquí está probablemente la mejor explicación de cuánto influye la ficción audiovisual en la composición de un imaginario que engrandece la realidad. El cine y la suspensión de la realidad. Las imágenes que aparecen en la pantalla provocan reacciones de estímulos suficientes para condicionar conductas. Esa influencia, consciente o no, le induce al espectador a incorporar a su imaginario personal las escenografías donde se desarrollan las historias. Permítanme un ejemplo recurrente y de andar por casa casi. Cuando el arquitecto León Battista Alberti construye por encargo del Papa Nicolás V la Fontana de Trevi en Roma,
reformada hasta su estado actual por Nicola Salvi, aunque con aportaciones de Bernini, y terminada por Giovanni Panini, los romanos sabían que estaban ante una obra imperecedera. Estamos en la Roma del siglo XVIII, finales. Pero cuando Federico Fellini rueda la Dolce Vita en el 60, por cierto, estrenada en España 20 años después, La Fontana cobra una dimensión hasta entonces inexistente. Fue suficiente que los espectadores vieran a Anita Ekberg introducirse vestida en la fontana a medianoche y gritarle a Marcello Mastroianni, «Marcello, come here», para que la fuente se convirtiera en un icono capaz de desplegar sensaciones, hasta convertirlo o pervertirlo, quién sabe, en la representación de la sensualidad, como lo fue la joyería Tiffany de Nueva York, de la opulencia ante una Audrey Hepburn en estado de gracia. Y ya puesto en esta senda, los paseos en Vespa de la actriz y Gregory Peck en la película Vacaciones en Roma nos enseñan una y otra vez una Roma muy diferente de la actual. Es decir, los medios audiovisuales son una fuente de conocimiento, de ahí su influencia social, porque es la ficción la que produce un efecto más intenso entre la imagen y el espectador. Roger Riley, un teórico sobre la materia, identifica la implicación vicaria que el cine provoca introduciendo ese factor de significado personal, alcanzando así un significado icónico. Preston ha llegado a atribuir al cine un potencial de moderación de la autenticidad que la mejora y la expande. El cine, en consecuencia, funciona como un factor de refuerzo, desarrollando símbolos de gran fortaleza de manera intercultural, porque es capaz de atraer por igual a diferentes grupos sociales. Y lo interesante de todo esto es que las localizaciones reales, incluidas en una historia irreal, incrementan su atractivo porque actúa sobre las emociones, creando un vínculo más intenso que el que provoca la visión directa de la realidad. A juicio del profesor sevillano Javier Hernández, las películas anticipan una particular mirada del lugar y refuerzan ideas, nociones y estereotipos. Podemos decir también como Rubinstein, el director de la película recientemente estrenada y producida por una compañía andaluza, Tin y Tina, que el cine no es otra cosa que un juego, un truco de magia, una mentira que nuestra mente convierte en realidad. Sería un error desaprovechar este valor para construir una imagen fidedigna del lugar enriquecido por la ficción argumental. El cine crea tal vínculo emocional entre las imágenes en que se plasma la historia del espectador que le convierte en un elemento de primer orden para conocer el momento en que se rueda, la fisonomía del lugar, la forma de vida, tradiciones y costumbres populares, la cultura en suma. Por tanto, una comunidad que desee identificar sus propias identidades, su historia, su cultura y su riqueza monumental, debe estimular la creación para que sean los realizadores los que plasmen en imágenes los elementos identificadores de la comunidad. Admitamos que el territorio, incluso el de más densa historia, es un organismo vivo con un poder de transformación que acaba por perder elementos merced a las nuevas necesidades de la ciudad. Hablemos de Sevilla, plasmada 1000 veces en el cine con imágenes de sí misma que ya no existen. Podríamos recordar a Buñuel y ese oscuro objeto del deseo, rodada en el 77, y cómo no recordarlo, Lores de Arabia, Red y otra enorme lista de películas. Todas estas y muchas más dan una imagen de la ciudad, aunque simule ser otro lugar que, revestida en la historia que se cuenta, y no solo no desvirtúa su extraordinario valor estético, sino que lo realza y lo deja preservado en la retina del espectador para siempre. Pero pensemos en otro lugar, en un contrapunto, en un paraje de triste actualidad, la cañada que desemboca en la playa del Algarrobico de Almería. Ya nunca se verá como era, porque un edificio turístico envuelto en la polémica ha destruido un paraje único y sigue ahí. Pero podemos verlo si nos fijamos en las escenas de la toma de Aqaba de la película Lores de Arabia y reviviremos el paseo solitario de Peter O'Toole, Lawrence, por la playa virgen del Algarrobico, paseando su melancolía tras la costosa victoria a lomos de su dromedario. Pero podemos traer un ejemplo más cercano aún de Sevilla. Mi amigo, el académico Antonio Pérez, tuvo el coraje de sacar adelante la ópera prima de un joven realizador de Lebrija, Benito Zambrano, y produjo Sola, que abrió un amplio camino por el que luego han transitado nuestros cineastas más jóvenes. Pues probablemente algunos de ustedes recuerden un bar que había en el barrio de San Bernardo, mirando a la fábrica de artillería, el bar El Gordo. Hoy es un local comercial sin interés. Ese bar era una reliquia de los viejos bares sevillanos y la directora de producción, Lala Obrero, buscó esa localización para la escena en la que la protagonista, la actriz Ana Fernández, sale de su barrio y habla por teléfono con su madre, la genial actriz María Galeana. Completa el trío actoral del tristemente fallecido y extraordinario actor Carlos Álvarez Novoa. Hay muchos actores más que hoy son los más reconocidos de Andalucía, como Antonio de Chain, Paco Tou, entre otros, y recorren calles y emplazamientos de Sevilla, muchos de los cuales ya no están igual. Pues bien, el cine y Solas
perpetuarán la memoria del bar ya desaparecido y otras muchas localizaciones sevillanas, como suele hacer Antonio en las películas que rueda y con el que esta ciudad tiene una deuda de gratitud. Y pensando en Cádiz, la playa de la Caleta, que vio llegar a los primeros barcos fenicios y a los barcos desarbolados después de la batalla de Trafalgar, también tiene su lugar en el cine. Probablemente alguno de ustedes no sepa pero la ya mítica escena de Halle Berry saliendo del agua, evocando otra escena similar de la misma saga de películas de James Bond, protagonizada para esa ocasión por Ursula Andress, se rodó en esta playa. Y por la magia del cine, pese al tiempo horrible, en un invierno crudo y un agua helada, la actriz Halle Berry salía y entraba cada vez que había que repetir la escena con una sonrisa, como si estuviera en un mar calientito en el Caribe. De nuevo, La Caleta fue el escenario elegido por el director Díaz Llanes, en la que colaboramos, especialmente Piluca, para una escena de su famosa película A la Triste. Esta es mi idea de la contribución del cine a la preservación del patrimonio. En otras ocasiones, el cine contribuye directamente y de forma material a su preservación. Ha pasado con el caso de la película de Ridley Scott, El Reino de los Cielos. El ayuntamiento pactó adecuadamente con ellos el uso de las estancias del Alcázar y así conservamos una visión extraordinaria. Recuerdo al actor Jeremy Irons paseando a solas por el Alcázar buscando interiorizar su personaje en la corte del rey de Jerusalén durante las cruzadas. Estas estancias recibieron un tratamiento exquisito, tanto en lo estético como en la preservación del monumento. Es cierto que hay quien ve con desagrado que los monumentos se han utilizado como decorado de una película, pero no comparto esta visión equivocadamente exquisita de enfrentarse a un espacio singular. Aparte, como es recurrente en mi intervención, el espectador distingue siempre la realidad y la ficción. El cine también puede atentar contra la realidad cultural de un lugar. Tenemos muchos ejemplos. Ha de estarse vigilante para que, sin entorpecer la libertad creativa y la ficción, no se cometan errores de bulto. Permítame un ejemplo menor pero significativo. Cuando se rueda en Sevilla la película Assassin's Creed, basada en la famosa franquicia de videojuego Assassin's Creed de Ubisoft, que a su vez se inspiró en la novela Alamut de Vladimir Bartol, se apreció que aparecía la Giralda como en su estado actual, con el cuerpo de campanas y el giraldillo añadido del siglo XVI. Un buen entendimiento permitió corregir ese error, porque las escenas se situaban en un momento temporal anterior al de la cristianización del minarete musulmán de la Giralda. No voy a recordarles destrozos culturales de películas ambientadas en España, pero ignorantes de nuestras reglas culturales básicas. Las falleras nos salen en procesión con toreros, penitentes y mujeres vestidas de flamenca detrás de un paso de Semana Santa. Y eso no es imaginación creativa, sino ensalada cultural muy indigesta. Pero sucedió y podía haberse evitado si entonces hubiéramos podido intervenir. El espectador como testigo. Decía el escritor Hermann Hesse que la mitad de la belleza depende del paisaje, la otra mitad de la persona que lo mira. Los monumentos, la realidad física de un lugar, necesita de la mirada de la persona para entenderse. Es más, se crean y se construyen precisamente para ser vistos, para asombrar al que los ve. Pero cuando cualquier escenografía se incorpora como soporte visual a una historia, adquiere la condición de un actor más. Y el espectador se relaciona con la imagen, con la misma carga emocional que se enfrenta con la historia vista a través de los actores y actrices. Podemos hablar entonces de que el cine contribuye a la preservación de estos monumentos, una preservación visual, intangible, pero imperecedera. Nuestras ciudades, nuestras identidades culturales necesitan creadores que interpreten nuestra cultura y eviten que presenten una visión estereotipada y ajena a nuestra identidad. No hay, pues, preservación posible del patrimonio inmaterial y de la cultura sin los creadores propios, porque, en definitiva, son ellos los depositarios de esas tradiciones, esa cosmovisión que buscamos preservar. Decíamos antes que los monumentos y la ciudad están concebidas también para ser vistas, lo que nos lleva directamente a un vector de esta tesis, que es la promoción del territorio a través del cine, el llamado turismo de pantalla. Ya lo he dicho antes Juan Ruejas, estamos hablando de que de un turismo inducido por el cine, sobre el que mi colega Piluca Querol y yo escribimos un libro que nos sirvió para fundamentar la primera estrategia de promoción de Andalucía, creando rutas de cine para poder recorrerla siguiendo los lugares de rodaje de multitud de películas y series de ficción rodadas aquí, y que presentamos, por cierto, como recordará Rafael Camacho, en el Egyptian Theatre de Hollywood hace ya unos cuantos años.
Si no les produce cierto escándalo estético, les diré que el Alcázar sevillano ha visto incrementado su ya notable flujo de visitantes con un contingente novedoso, los seguidores de la serie Juego de Tronos, que situó al reino de Dorne en los jardines del palacio. Esta es otra forma de preservación intangible. Como hemos dicho, la relación vicaria entre el espectador y la escenografía permite que un espacio simule en la historia que es otro lugar sin que afecte a la identificación del mismo. Esto es, el espectador distingue claramente entre la ficción y la realidad. Cuando se sumerge en aquella, suspende, como hemos dicho, su visión de la realidad y asume la ficción, pero al finalizar sabe y busca saber dónde se rodó en realidad la película, la serie, etcétera, que le gustó. Y siente un deseo de conocer el lugar, sentimiento que puede ser estimulado con las técnicas que son usadas por todos y por nosotros también, por supuesto. Se trata, pues, de explicar y difundir dónde se ha rodado aquella obra que haya suscitado el interés de los espectadores y se convierta así al espectador en viajero. Y un tipo de viajero que tiene una inquietud de conocimiento cultural que le distingue del turista pasivo, sin más interés que el sol y el entretenimiento que ofrece un espacio hotelero junto a una playa. Un viajero que busca localizaciones de cine, presenta un perfil específico, rejuvenece la edad de los visitantes culturales, interactúa en las redes sociales difundiendo sus experiencias y se muestra interesado en el conocimiento del entorno de la localización visitada y su dimensión cultural. Estos son los elementos conceptuales que nos permiten sostener la tesis del papel de extraordinaria importancia que desempeña el audiovisual en una sociedad moderna. Quisiera ir terminando hablando del futuro. Resulta una obviedad, pero la creación de una obra audiovisual requiere del rodaje de imágenes y las escenas o se recrean la realidad en un plató con decorados construidos al efecto para el trabajo actoral o acuden al exterior usando bienes patrimoniales que están en las ciudades, parajes, etc. Y estos rodajes han de realizarse de modo que no se ponga en peligro la preservación del mismo. Hay ejemplos sobrados, el árbol que se tala porque molesta al tiro de cámara, la especie de ave que se introduce en un entorno natural porque lo exige el guión, alterando el equilibrio ecológico, amén del impacto ambiental propiamente dicho de los equipos que realizan la producción y rodaje en esos parajes, pese a ser la industria audiovisual de las más respetuosas con el medio ambiente, con su preocupación por reducir el impacto de la huella de carbono en el entorno. Pero es evidente que las funciones de autocontrol o de policía no evitan estos efectos no deseados. Sin embargo, los avances tecnológicos de la digitalización se han convertido probablemente sin querer en un excelente aliado frente a los problemas aquí mencionados. Es evidente que para un rodaje tradicional sería necesario la paralización del tráfico, la movilización de la policía, regulación del estacionamiento de vehículos técnicos y todo lo relativo a la distinta tipología de solicitud de permiso y, en su caso, la contratación de servicios para el equipo técnico y artístico de la producción. Pero si vemos el resultado de aquellas escenas rodadas en entornos físicos, comprobaremos que en ocasiones fueron transformados digitalmente, convirtiendo, por ejemplo, la Plaza de Toros de Osuna en la Arena de Merín, el Puente Romano de Córdoba en el Puente de Volantis o el Anfiteatro de Itálica en la sede del Consejo en que se decide el sucesor del al Trono de Hierro, todo ello de la serie Juego de Tronos. Aunque perfectamente identificable, cobraron otra dimensión artística con la transformación digital. Pero a los efectos de esta intervención me quiero referir a los rodajes virtuales en otro sentido, entendidos como aquellos realizados en estudio tras la captación o mapeo de un espacio real. Es decir, la tecnología digital permite reproducir los monumentos, calles singulares, espacios físicos reconocidos y almacenarlos en archivos digitales que pueden reproducirse detrás de donde se rueda la escena. Ello ofrece una solución sostenible y segura para la utilización de escenarios, pero también plantea dudas sobre los bienes matrimoniales mapeados y posteriormente explotados en lo que a su protección legal como propiedad intelectual se refiere. Pero lo cierto es que cada vez se utilizan más los rodajes virtuales en sustitución de los rodajes en exteriores. Estamos en el inicio de un cambio de paradigma en la actividad de todos los que nos dedicamos a esto. No sabemos cuándo, pero formarán parte de lo habitual. Es cierto que supondrá un cambio en el modelo de explotación, pero puede ser sustituido por otro. Me permito sugerir que la Real Academia de Bellas Artes y cualquiera de sus correspondencias, obviamente estoy pensando especialmente en Cádiz y Sevilla, se plantee liderar con las Field Commissions, con los titulares de los espacios, una iniciativa que tienda a la gestión y control posterior del mapeo íntegro de las ciudades. Ello supondría disponer de un archivo digital de toda la ciudad y nadie mejor que esta institución en colaboración con los titulares para ofrecer esas escenografías digitales a quien las solicite en los términos que la ley y las convenciones municipales permitieran. Me he servido para aportar estas ideas de los estudios que venimos realizando
con la intención de pensar, anticiparnos y orientar el futuro aquí apuntado. Si nos fijamos en otros países, por encima, en el caso de Inglaterra, encontramos English Heritage 23, una institución puente entre las instituciones estatales y la empresa privada que ha cedido su catálogo a Google Arts and Culture, defendiendo el patrimonio inglés. Andalucía Film Commission realizó hace poco una jornada muy interesante sobre esta materia en la que mi presentador intervino en una excelente ponencia. En Canadá, por ejemplo, se ha encomendado a un organismo público la función de verificar la situación de orfandad de estas obras y conceder licencias ad hoc, siendo dicho órgano el encargado de determinar las condiciones en las que se explota una obra cuando los titulares de derechos y los autores no pueden hacerlo recaudando lo pertinente de acuerdo con precios y baremos públicos, demostrando así cómo la intervención pública puede favorecer tanto la recaudación como la regulación del uso de los recursos naturales. Con la legislación adecuada, resulta necesario que España aborde esta cuestión y, en el caso andaluz, el impulso a este proceso bien podría partir, como he expresado, de la iniciativa conjunta que acabo de proponerles. Termino reiterando mi hondo agradecimiento a la Real Academia de Bellas Artes que me acoge. Agradecimiento, además, por permitirme aportar alguna idea a las dos ciudades en las que se vertebra mi vida. Coincidiendo con el poeta Villalón, creo que el mundo se divide en dos, Sevilla y Cádiz. Asumo gustoso la obligación de devolver modestamente a la sociedad andaluza de las que tanto he recibido y a la Real Academia cuantos esfuerzos estén a mi alcance para contribuir a los nobles fines de esta organización secular. No hay bien material alguno que merezca acumularse, salvo el que forma parte del acervo histórico, artístico, cultural y social que pertenece a todos. Y eso es lo que he pretendido explicar esta noche. Muchas gracias. Queremos agradecer públicamente, y buena manifestación de ello es el largo y sentido aplauso que se le ha dedicado a nuestro compañero, el señor Rosado Cobián, por su brillante e interesantísimo discurso de recepción, por lo importante del tema, por lo novedoso y por su palpitante actualidad. Con ello, creo que ha demostrado más que suficientemente tener toda la categoría que la sociedad requiere a los académicos que llegan a formar parte de este importante cenáculo de especialistas en las distintas ramas de la historia del arte y de las artes plásticas. Y claro, en ello no podríamos olvidar el cine como una de las manifestaciones más importantes de la sociedad contemporánea, ya que incluso se le denomina el séptimo arte. Dicho esto, yo le rogaría al ilustrísimo señor don Carlos Rosado Cobián que se acerque a la mesa, al estrado, para recibir las insignias propias de su nuevo cargo. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las academias y reales academias de España, le impongo la medalla de esta ya más que centenaria institución y, además, le hago entrega del documento del diploma que le acredita en posesión de tan merecida distinción académica. Mi más sincera felicitación. Muchas gracias. Ahora
En fin, tras felicitar una vez más a nuestro querido académico y no habiendo otro asunto más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia.